La Secretaría de Hacienda y Crédito Público afirmó que luego de la desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo, la banca privada sigue ausente en los lugares más lejanos del país, donde predomina la actividad agropecuaria. En el ámbito rural son otros intermediarios y no los bancos los que han mostrado su interés para ofrecer crédito a los productores rurales, dijo el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural conmemoró el 50 aniversario del Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal, SENASA, al que reconoció como uno de los complejos sanitarios más importantes de México y de la región, ya que ha sido clave para el combate de enfermedades como la fiebre porcina clásica y la influenza aviar de alta patogenicidad AH7N3. Continúan las acciones para combatir la plaga de la langosta centroamericana en los distintos estados del país. Según datos del Senacica, hasta la fecha la langosta es considerada una plaga de importancia económica en los estados de Campeche, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. El desarrollo del proyecto intensivo de viveros de nopal forrajero, ejecutado a través de la Comisión Nacional de Zonas Áridas, CONAZA, ha permitido que 18 entidades federativas y la comarca lagunera cuenten con insumos para enfrentar la escasez hídrica, alimentar el ganado e incrementar el valor catastral de 441 hectáreas. Investigadores de la Universidad Autónoma de Chapingo desarrollaron un dron para la detección, evaluación de madurez, clasificación y recolección de mangos, a fin de mejorar la eficiencia operativa. El dron captura imágenes de los frutos para verificar su grado de madurez, mejora la productividad, reduce los costos y mitiga impactos de la escasez de mano de obra en la agricultura. Muchas gracias, Fer, por este resumen. Y ahora sí, muy buenos días. Bienvenida, Fernanda Orozco, a Amanecer Campirano, igual ustedes, productoras y productores rurales. Muchas gracias, José Luis. Muchísimas gracias a todos quienes nos están sintonizando a través del 1150 de la AM, a quienes nos miran en las redes sociales de Acústica, como Acústica Informa, Acústica Noticias, y a quienes nos miran en el interior de la República a través de la cadena Albavisión, Canal 13. Muchas gracias por este nuevo amanecer. Y vamos a iniciar con nuestras entrevistas. Un cultivo muy importante a nivel mundial. Me refiero a la palma de aceite porque de ahí se obtienen productos muy importantes, entre ellos algunos de mucha utilidad en todo el planeta, como es el aceite sobre todo para freír, que se consume en todo el planeta. Vamos a platicar con el licenciado Jorge Fernando Terrones López. Él es representante no gubernamental del Sistema Producto Palma de Aceite y presidente del Consejo Mexicano para el Desarrollo de la Palma de Aceite. Él está en Chiapas y vamos a hablar precisamente de este cultivo. Licenciado Jorge Terrones, muy buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación de poder platicar, aunque sea unos minutos, sobre la palma de aceite. Háblenos precisamente de la importancia que tiene este cultivo en prácticamente todo el planeta. Bueno, hoy por hoy, la palma de aceite, el aceite de palma, se ha convertido en el aceite de mayor comercialización en el mundo. En realidad es un aceite, digamos, nuevo en la cultura o en la civilización humana ya industrializada. En realidad la palma de aceite también se denomina como palma africana por sus orígenes. En el África era un cultivo que utilizaban los habitantes, utilizan los habitantes de manera muy silvestre, y no es sino hasta finales del siglo XIX en el Congo belga cuando le ven el potencial que tenía la palma para producirla masivamente y poder surtir las necesidades, digamos, del mundo más desarrollado. Se empieza en el Congo a producir industrialmente en pequeñas cantidades, desde luego, y la palma fue luego emigrando, sobre todo en el siglo XX, a los países asiáticos. De los países asiáticos, a mediados del siglo XX, en los años 40, llega a Colombia, en el continente americano, y se fue desarrollando su cultivo a través de la parte trópica del continente, y hoy en día pues existe en Colombia, existe en Perú, existe en toda esa parte de Sudamérica y todo Centroamérica,
Y en México, si bien llegó en los años 50 en una proporción muy pequeña, en realidad su fomento se da en el año 98, 1998. Y a la fecha pues ha tenido una aceptación y un desarrollo muy importante. ¿Y por qué? Y porque lo ha tenido a nivel mundial y en México. En primer lugar, porque es una opción mucho más económica que otros aceites. Es decir, por ejemplo, en el caso de la soya, una hectárea de siembra de soya se logran producir alrededor de 600 kilos de aceite. Y en cambio, una hectárea de palma de aceite pueden lograrse hasta 5 toneladas de aceite por la misma hectárea, ¿no? Ahora tiene características, pues, sobre todo en México, se ha orientado al consumo alimentario y una gran demanda en la industrialización de alimentos. En México todavía no estamos acostumbrados a ver palma de aceite embotellada. Aquí vemos otros aceites como soya, cártamo, canola, etcétera, en el mercado. Y la palma de aceite se va a la industria alimentaria, a la industria de panificación, a la industria de botanas y frituras, a la elaboración de margarinas, mantequillas, en fin. Entonces, ese es un panorama muy, muy genérico de la palma de aceite y sus características. Doctor Jorge, la palma de aceite, ¿cuáles son los estados en donde se produce aquí en nuestro país y más o menos a cuánto asciende la producción? Bien, bueno, tenemos como característica especial que es una planta de trópico y obviamente están en el sur-sureste de nuestro país. Podemos hablar que a nivel nacional existen 108,000 hectáreas de producción, de las cuales, de acuerdo a los últimos datos de la SADER, se encuentran 45,000 en el estado de Chiapas, 29,000 en el estado de Campeche, en el estado de Tabasco 26,000 y al final de lo que es el sur de Veracruz 7,000 hectáreas, para sumar 108,000 hectáreas de palma sembrada. ¿Esto cuánto ha producido? Pues según también datos de la SADER, el año pasado, el 2023, se produjeron 1,646,000 toneladas de racimos de fruta. Estos se convirtieron en 350,000 toneladas de aceite crudo de palma, ¿no? Pero México es deficitario en general de grasas y de aceites vegetales comestibles. Somos importadores desde hace muchos años, importamos soya, importamos palma, y en el caso de la palma, pues las importaciones son alrededor del 63% del consumo nacional. Es decir, se importaron de aceites crudos de palma 484,000 toneladas para un consumo de 1,000,000 de toneladas, que es en el caso de la palma, el 63% es de importación. De ahí la importancia del desarrollo de la palma para ir sustituyendo esas importaciones y que se genere como producto nacional, ¿no? Licenciado, sí, perdón. Sí, licenciado, háblenos, queremos aprovechar el tiempo de esta entrevista, yo creo que este es un tema muy, muy interesante. Explíquenos cuánto tiempo dura el ciclo de la palma, desde que se siembra, cómo se siembra, a qué altura crece, cómo son las características de este fruto, licenciado. Bueno, como comentábamos, es una
una planta originaria de África. Dicen los expertos que la antigüedad de esta planta es de más de 300 millones de años, donde nació como tal. Aquí lo que tiene características de un buen desarrollo. En una hectárea se siembran 143 palmas. Una vez sembrada, la palma tiene que transcurrir su desarrollo por 3 años para tener la primera producción de fruta. Aquí la fruta viene en racimos, como si fueran racimos de uvas, pero con pequeños cocos, ¿no? Y ahí su vida productiva puede ser de 25 a 30 años, de acuerdo a los cuidados que se tengan con la plantación. Obviamente su producción, digamos, ya como plantación madura, es alrededor entre los 5 y los 7 años, ¿no? En cuanto a... Sí, adelante. Los rendimientos son muy variables, pues depende de la calidad de la tierra, depende del cuidado que el agricultor le dé, el que esté pendiente de sus podas, depende también del clima. La palma vive de sol, de agua y de buena tierra, ¿no? Son los 3 elementos que le permiten un adecuado desarrollo. Entonces, son variables que hay que cuidar y que nosotros ponemos especial atención en la capacitación a los productores agrícolas, porque el 94% de la producción de palma la tienen los pequeños productores y que tienen alrededor, en promedio, menos de 10 hectáreas, ¿no? Y estamos hablando de que hoy en día alrededor de 11,000 familias están en la actividad de producción de fruta de palma. Licenciado Terrones, por favor, denos unos segundos, vamos a ir a una pausa, pero en lo que llega la hora del corte, agradecerle que esté con nosotros. Reitero, vamos a una pausa, Fer, y continuamos con más aquí en Amanecer Campirano. Seguimos adelante, amigos de Amanecer Campirano, con esta entrevista con el licenciado Jorge Fernando Terrones López. Ya nos habló usted en términos generales de la importancia que tiene el cultivo de la palma de aceite. Díganos cuáles son las principales industrias aquí en México, independientemente de las industrias mundiales, en donde se utilice este derivado, licenciado. Sí, con mucho gusto. Obviamente es un aceite que tiene características muy distintas a otras oleaginosas. La característica que más lo distingue es que los productos que se puedan generar con la palma de aceite, en el caso de grasas sólidas, no requiere un proceso que se llama hidrogenación. Es decir, la soya y otros productos tienen que pasar o tenían que pasar por ese proceso para obtener una grasa sólida. Hoy ese proceso se le llama productos trans, que prácticamente están prohibidos a nivel mundial. Pero la palma tiene esa ventaja donde se pueden obtener grasas sólidas sin entrar en un proceso de transformación. Entonces eso le da una gran ventaja para varias industrias de obtener grasas líquidas y grasas sólidas prácticamente de manera natural. Es decir, cuando se produce el aceite crudo de palma, requiere es un proceso mecánico, es decir, se prensa y se obtiene el aceite. Por un lado, aceite crudo, y por otro lado se obtiene un poquito que se llama palmiste. Pero vamos al aceite crudo, tiene que pasar por otro proceso en otra planta industrial de refinación y de separación precisamente de la grasa sólida.
¿Quiénes son los que lo consumen? Bueno, ustedes todos los días comen palma de aceite sin saberlo, porque la industria de la panificación es uno de los mayores consumidores de grasas y aceites de palma. También a la hora de la botana, pues lo consumen, porque la mayoría de las industrias de frituras y botanas pues consumen precisamente la orina de palma para friturarlo, ¿no? Seguramente ustedes conocen las margarinas sustitutas de la mantequilla, pero pues también la gran mayoría de los industriales que las producen utilizan grasas y aceites de palma, ¿no? Vemos también que pues hay algunos productos que desarrollan derivados de la propia grasa o el aceite de palma para la fabricación de helados, y también se utiliza la grasa ya como sustituto de la grasa o crema de cacao, ¿no? Entonces estos son, bueno, otro tema. También, si ustedes ven en las leches, donde se enriquece, las leches light, por ejemplo, se enriquece y dice ahí con aceite vegetal. Normalmente ese aceite vegetal es de palma. En México, si bien está orientado a la industria alimentaria, en su consumo, en realidad sí llega al consumidor final en distintos productos. Hay otras industrias que lo consumen, pero en una escala muy menor, como la de tintas y pinturas, de fabricantes, por ejemplo, las crayolas de los niños del kinder, también muchas de ellas están hechas de grasa de palma, de aceite. El bilé de las señoras, de las chicas para los labios, también llevan grasa de palma. Las velas, los detergentes, el jabón, el champú, entonces llevan también aceite de palma. Y hay un producto que en México todavía no se ha desarrollado su potencial, y que es muy importante porque muchos países sí tienen un consumo, que es el biodiesel. El biodiesel es un combustible que se genera a través precisamente del aceite de palma para combinarse con el diésel fósil que todos conocemos y reducir con esa combinación, que puede ser desde el 5 hasta el 20%, reducir precisamente las emisiones de contaminación que tienen los motores de diésel, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, la gama de utilidad y de aprovechamiento del aceite de palma es muy amplia, ¿no? Claro, licenciado Jorge Terrones, en este sentido, además de ser muy amplio, hay una pregunta pues obligada en estos temas. ¿Cómo está el asunto con la sequía y también el exceso de lluvias que han tenido por ahí en el sur-sureste en cuanto al cultivo de palma de aceite? Sí, miren ustedes, obviamente como cualquier vegetal, una sequía afecta a cualquier actividad agrícola, y lo hemos visto pues no solamente en el norte del país o en el centro del país, sino también afectaciones en el sur-sureste. Una de las características de la palma de aceite es su resistencia a este tipo de fenómenos, ya sea de sequía o de exceso de agua, ¿no? Sin embargo, pues donde se produce el estrés de la planta es precisamente en el rendimiento del fruto. Es decir, la palma soporta, sobrevive. Claro, obviamente su capacidad de producción de fruta pues se reduce de acuerdo a estos fenómenos climatológicos que tenemos, ¿no? Pero hoy en día pues ahorita bendito que está lloviendo, y está lloviendo en todo el país, y bueno, pues todos los vegetales
se ve inmediatamente la reacción. Aquí en Chiapas, pues tenemos ahorita todas las tonalidades de verdes que se puedan imaginar. Por otra parte, licenciado, y aprovechando su presencia, hay muchas corrientes de opinión que señalan que el cultivo de palma de aceite en lugares como la isla de Borneo, la isla de Java, el África ecuatorial, la selva del Amazonas, han provocado la destrucción de millones de hectáreas de selva, precisamente por favorecer este tipo de cultivos. Lo mismo ocurre en Tailandia, en Camboya, en Indonesia, Malasia, Brasil, ya lo mencioné, y varias naciones africanas. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Y también, ya lo adelantaba usted hace rato, ya lo mencionaba, mejor dicho, el contenido de grasa saturada y de grasas trans que, según dicen los científicos, no son las mejores grasas recomendables para consumo humano, licenciado. Bueno, yo lo que les puedo decir que todo lo que implica destrucción o desforestación es terrible y criticable, desde luego. Es decir, cualquier cultivo se sujeta a determinadas. ¿Qué le pasó a la palma? Bueno, la palma, como lo comenté hace un momento, se desarrolló inicialmente en países asiáticos como los que acabas de mencionar, y su desarrollo fue, pues, una opinión personal, que fuera de todo lugar, fuera de cualquier planeación correcta, y sí destruyeron selva. Y esto fue seriamente denunciado y criticado por los países desarrollados consumidores, porque, bueno, pues deben ustedes recordar que decían que mataban a los orangutanes. No los mataban, acababan con su hábitat y se morían. Entonces, esto generó un malestar internacional y una satanización del cultivo, pero de ahí surge precisamente una serie de acciones donde se crea la Mesa Redonda de Palma Sustentable, RCPO, en sus siglas en inglés, donde precisamente en Malasia se establecen, con el apoyo de las industrias más importantes del mundo en este tema, se pone reglamentación a la actividad agrícola e industrial de la palma. Es decir, la certificación. ¿Qué toca la certificación? Bueno, primero, el más importante es que una palma que se obtiene de una selva desforestada no tendrá cabida en el mercado internacional. Una palma donde no se respeten los derechos humanos y los derechos laborales no tendrá cabida en el mercado internacional. Una palma donde se contamine la tierra o se contaminen las aguas tampoco tendrán derecho al mercado internacional. Entonces, estas regulaciones que se están dando a través de RCPO y donde son aplicables a nivel mundial, pues México no está ausente en ello. Claro. Es decir, al contrario, simpatizamos, y no solamente simpatizamos, sino estamos obligados a tomarlas porque simplemente México no puede quedar fuera de ese mercado. Licenciado Terrones, perdón que lo interrumpa, se nos acaba el tiempo de la entrevista. Lamentablemente nos queda pendiente el tema del contenido de ácidos grasos saturados, pero lo podemos dejar para otra ocasión. Por ahora le agradecemos muchísimo esta entrevista, licenciado. Muy amable. Hasta luego, que les vaya bien. Igualmente. Muchas gracias. Gracias, licenciado Jorge Fernando Terrones. Bien, nosotros vamos con Fer Orozco a enterarnos de las efemérides de este día. Durante julio se recuerda la importancia de los bosques en Jalisco. Durante el mes de julio se celebró la Fiesta del Bosque, una tradición que data de un decreto emitido en 1959. Este evento resalta la importancia de los recursos forestales en la entidad y la preservación y restauración de su biodiversidad. Jalisco ocupa el cuarto lugar en biodiversidad a nivel nacional, con una superficie forestal de más de 4 millones de hectáreas, aproximadamente el 55% de su territorio, y está cubierto por distintos tipos de ecosistemas forestales como selvas, bosques, matorrales,
matorrales y manglares. A lo largo de los años, las autoridades federales y locales han trabajado en el manejo sustentable de estos ecosistemas, implementando estrategias de restauración, conservación y protección de áreas naturales, logrando financiar proyectos orientados a mejorar la producción y productividad forestal, la restauración de paisajes forestales utilizados para la producción ganadera, evitar la deforestación y la degradación forestal a través de la compensación por servicios ambientales y conservar la biodiversidad y los ecosistemas con la colaboración y compromiso de personas propietarias de terrenos forestales. Cerca del 17% de la superficie forestal del estado se encuentra en áreas naturales protegidas. El decreto de 1959 marcó un hito histórico, estableciendo la celebración anual de la Fiesta del Bosque en julio. Este mes fue una oportunidad para reflexionar sobre los logros alcanzados en la conservación ambiental y para renovar el compromiso con la protección de nuestros bosques y selvas. Ahora vamos a ir con nuestro compañero Jorge Hernández, quien nos va a hablar acerca del tema de cómo se mide la inflación y los factores que intervienen. Vamos contigo, Jorge. ¿Qué tal? Excelente inicio de semana tengo todos ustedes. Esta vez vamos a continuar platicando un poco sobre lo que es la inflación y sobre todo cómo se compone y de qué se integra este indicador que es dado a conocer por el INEGI. Bueno, de entrada, la inflación es la variación de los precios que se registran entre determinado periodo de productos y servicios. Dentro de este catálogo, o dentro de este cúmulo de información, encontramos dos variantes de la inflación que fueron determinadas propiamente por el equipo que integra el INEGI. Bueno, la primera parte es la inflación subyacente, que es aquella que está relacionada con productos y servicios con un precio, digamos, que es estable o fijo durante este determinado periodo de tiempo. Y por el otro lado, tenemos a la inflación no subyacente. Dentro de este catálogo encontramos a productos con una alta volatilidad en los mercados. Por ejemplo, energéticos, obviamente productos del sector agropecuario y demás. ¿Por qué se divide en este tipo de catálogos? Primero, para determinar la verdadera variación de los precios de acuerdo a la misma volatilidad que tenga dentro de los mercados. Es decir, por un lado, catalogamos aquellos productos que mantienen un precio medianamente estable o un precio determinado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, las rentas, servicios como internet, celular, incluso en ciertos momentos servicios aeronáuticos o de transporte, aquellos que no sufren tanta variación en sus precios. Son los productos subyacentes. Ahora, del otro lado, tenemos aquellos productos que por su propia naturaleza son volátiles. En el caso de los energéticos, vemos claramente que depende mucho de la oferta y la demanda del mercado, es cómo se determinan sus precios. Es por ello que muchas veces vemos variaciones de un día a otro cuando cargamos gasolina o en algunos otros servicios, por ejemplo, en los servicios de gas, vemos ese mismo efecto de volatilidad, que una semana puede estar más arriba de la otra y viceversa. Ahora centrándonos en lo que verdaderamente nos importa, lo que nos importa más, que es el sector agropecuario. Dentro de esto, los diferentes catálogos de productos que tenemos en el sector agropecuario son lo que nos permite o los que nos genera esa pequeña volatilidad o esa volatilidad dentro de los mercados. Por ejemplo, productos agrícolas que varían sus precios dependiendo los insumos que requieran, los combustibles, incluso la temporalidad. No es lo mismo cuando hay un exceso o cuando hay una sobreoferta de determinado producto agrícola, lo cual demerita en su precio, y viceversa, cuando hay poca disponibilidad o ya está hacia finales del periodo de siembra o finales del periodo de cosecha, es cuando tenemos un mayor incremento en el precio debido a que hay menor disponibilidad. En el caso de los océanos, por ejemplo, tenemos el mismo caso. Hay temporadas de captura de determinados productos, que es cuando tenemos un precio más estable o más bajo, y cuando ya está en periodo de veda, ese tipo de productos simplemente es muy difícil conseguirlos o es necesario importarlos dependiendo de la zona donde se requiere y donde se produzca. Igualmente tenemos otro tipo de factor que es un factor social.
Por ejemplo, en el caso de los ornamentales, de las flores, cuando se acercan determinadas fechas, llámese Día de las Madres, por ejemplo el 12 de diciembre, vemos un incremento en el precio de las flores porque hay una mayor demanda del mercado por este tipo de productos. Es por ello que durante todo este periodo del tiempo, durante este periodo que generalmente se calcula de manera quincenal, mensual y anual, vemos una variación en los precios. Vemos un incremento y decremento dependiendo de las condiciones del mercado y dependiendo de la propia disponibilidad y la generación de este tipo de productos, así como la demanda que genera el mismo público hacia los mismos. Es decir, que si vemos un producto con un incremento en su precio, puede ser debido a factores tanto de cosecha, climáticos o incluso del propio mercado, donde hay mayor demanda y el precio de este bien se dispara. Bueno, hasta aquí mi comentario y espero que les haya servido para entender un poco más de qué es la inflación. Hasta luego, que excelente día. Muchísimas gracias, Jorge, por todo el apoyo que nos brindas. Vamos a esperarte este próximo lunes para ver qué nos traes aquí en Finanzas del Campo. Y bueno, pues ahora, José Luis, tú me dirás a quién tenemos de invitada. Claro que sí. Vamos a continuación a platicar unos instantes con Blanca Mejía. Blanca es productora industrial de tortilla, integrante de varias organizaciones a nivel local en Ciudad de México, como de la organización Sin Maíz No Hay País. Y bueno, recientemente ha publicado un artículo en la sección del campo de la jornada que habla de temas muy interesantes de la tortilla que todos los mexicanos debemos de conocer. Hola Blanca, muy buenos días y gracias por tomar nuestra llamada. Al contrario, José Luis, sabes que siempre es un gusto para mí estar con ustedes. Muchas gracias, Blanca. Bueno, coméntanos, ¿cuáles son esas características? ¿Cuál es esa magia que tiene la tortilla para los mexicanos? Claro, como bien sabemos, una de las cuestiones principales por la cual las y los mexicanos consumimos tortillas porque es nuestra principal fuente de energía. No el pan, no las barritas energéticas, son los productos derivados del maíz, principalmente la tortilla. Muy bien, Blanca Mejía, muchas gracias por estar con nosotros. Te saluda Fer Orozco. ¿Y qué es lo que podemos nosotros, sabemos que nuestra alimentación está basada en el maíz, específicamente en las tortillas, en toda la gastronomía, pues está presente tacos, flautas, sopes, etcétera. Pero ¿cómo podemos identificar esta parte en donde que sea realmente nuestra tortilla realmente venga del maíz, que no nos estén dando otro tipo de productos? Sí, mira, hay muchos mitos alrededor de la tortilla, entre ellos de qué está hecha, qué contiene. Bueno, tenemos que identificar que nuestra tortilla principalmente la buena tortilla está nixtamalizada, o sea, está hecha de maíz, agua, cal y calor, ¿no? Son 4 elementos fundamentales. Todo lo demás que venga adicionado a eso ya lo consideramos como un producto pirata, ¿no? Porque se han dado muchas, las empresas han recurrido a blanquear la tortilla porque se dice que las y los mexicanos preferimos la tortilla blanca, por ejemplo. Entonces, dentro de esta situación se cree más bien que la tortilla amarilla, la tortilla que tiene ese tono amarillito característico de la nixtamalización, está hecha con maíz amarillo y eso es un completo error. Nuestra tortilla está hecha toda con maíz blanco para consumo humano, salvo, digamos, las excepciones donde algunas empresas que producen harina hacen una mezcla efectivamente con maíces amarillo para darle esa tonalidad a la masa y pues realmente engañar al consumidor, ¿no? Muy bien, Blanca. También en el tema de la tortilla, justo nos dices cuál es como la característica de los elementos que debe de tener una real tortilla, una tortilla mexicana. Y me llama mucho la atención que nos digas esta parte de que los mexicanos preferimos, se dice que se prefieren más blancas. La verdad es que pues creo que va a depender ahí de muchos gustos. Yo prefiero el azul, por ejemplo. Exacto, justo te iba a preguntar de toda esa parte, ¿cómo es
también toda esta vasticidad de colores que tenemos en el maíz que se ve representada en la tortilla. Claro, fíjate, qué bueno que tocan ese punto. La tortilla toma su color, digamos, su color principal dependiendo de con qué está hecha. Actualmente hemos identificado que casi cualquier gramínea se puede nixtamalizar, los alberjones, las habas, bueno, el nopal no es una gramínea, pero también se puede nixtamalizar, pero fíjate que adoptan los colores de con qué se está procesando, excepto en el tema de algunas plantas como es el nopal. No le proporciona ningún color a la tortilla, ¿no? Se queda el tono natural de la tortilla, ya sea blanca o amarilla, dependiendo de cómo se esté realizando. ¿Qué es lo que pasa con las empresas harineras cuando tú compras harina y crees que estás consumiendo harina de maíz de color azul? Y eso está mal, ¿no? Porque las harinas lo que hacen dentro de su proceso, su mismo proceso, retiran el color del maíz si es que lo utilizasen para hacer la tortilla azul o la harina de color azul, porque su proceso, dentro de ese proceso tienen que retirar el pericarpio, y es en el pericarpio, o sea, el pellejito que cubre al maíz, el que contiene el color. Entonces, lo que hacen es adicionar o utilizar aditivos como son colorantes y saborizantes para similar el sabor y el color de nuestros maíces nativos. Sí. Danos unos segunditos porque vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar contigo para que nos sigas platicando del tema de la tortilla. La verdad es que a mí a estas horas de la mañana ya hasta se me hizo agua la boca. Pues claro, pero también. Danos unos minutos y vamos a un corte comercial y regresamos aquí a Amanecer Campirano. Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano, agradeciéndole su preferencia y también agradeciéndole a nuestra invitada, Blanca Mejía, quienes nos está hablando del tema de las tortillas. Ya nos está diciendo, ya nos dijo cuáles como los elementos que deben de traer la real tortilla y que los colores de dónde va a depender según cuáles sean sus ingredientes o el ingrediente principal, en este caso pues el maíz. También preguntarte, no me llama la atención, Blanca, que nos dices que hay una variedad, comentabas en la parte del nopal y se han habido muchas más, tortilla de amaranto, tortilla de nopal. ¿Le ha venido a quitar realmente terreno a la tortilla de maíz todas estas otras tortillas a base de otros productos? Mira, lo que pasa es que hay que clasificar bien. Podemos encontrar una buena tortilla que incluya otros elementos, por ejemplo, como lo hemos dicho, el nopal, o que contenga haba. El tema de los otros productos que han desplazado la preferencia de la tortilla, yo hablaría de los productos chatarra, ¿no? De toda esta comida rápida, como son las sopas instantáneas, o no sé, las pizzas, las hamburguesas. Toda esta alimentación ha venido desplazando poco a poco a la tortilla dentro de la preferencia de las y los mexicanos, ¿no? Esa es la principal problemática que nosotros tal vez encontraríamos en el sistema alimentario. O sea, por supuesto es un problema para nosotros como industriales de la masa y la tortilla, pero sobre todo es un problema para las y los mexicanos en la dieta, sobre todo ahora que se ha aprobado esta ley para la promoción de una alimentación sana y nutritiva. Pues tenemos que identificar cuáles son estos alimentos que efectivamente lleven a las y los mexicanos a tener una alimentación sana, nutritiva y balanceada, ¿no? Entonces, dentro de estas tortillas que nosotros mismos hacemos, digamos, como industria, encontramos las que no se encuentran identificadas, las que puedes encontrar en cualquier lugar y que se encuentran en tiendas, que puedes comprar en una tienda, en una farmacia, en algún otro expendio, y que no cumplen con la normativa, por ejemplo, la 187 o la 251 o la 051 de etiquetado, que son de las que ya hemos platicado en algunos momentos. Blanca, yo quisiera aprovecharte para hacerte dos preguntas así muy concretas. Primero, ¿qué otros mitos existen alrededor de la tortilla? Y segundo, parece que los mexicanos vivimos resignados. Si quieres comer buena tortilla, espérate al fin de semana, ve a La Marquesa para que veas cómo la señora prepara las auténticas tortillas de maíz azul,
o vete a Oaxaca, o vete ahí a la región Otomí del Estado de México, o a cualquier otro lugar en donde la señora esté preparando el maíz y veas prácticamente todo el proceso de molienda. ¿Y eso qué ha provocado? Eso ha provocado que la tortilla esté en ese proceso que le llaman gentrificación, es decir, se encarece el producto. Una docena de tortillas te puede costar 30, 40 pesos, ya sea rojas, azules. ¿Qué pasa con esos procesos en donde la tortilla, que si es tortilla de veras, y lo podemos ver, pues queda incluso, pues así diciendo, ah caray, vamos a pensar si la compro o no? Claro, fíjate, hace unos días una clienta, porque como han de saber, yo también tengo una tortillería, no solamente soy líder, sino que también produzco tortilla y a veces me toca estar dentro de la producción. Entonces, hace unos días una clienta me decía, es que si usted me comenta que ya las tortillas, que si yo voy a mi pueblo y compro esas tortillas blancas que me hace una señora hecha a mano y me dice que también esas tortillas pueden tener harina, entonces yo ya no le voy a comprar. Entonces hay una situación aquí preocupante, porque por supuesto queremos que el trabajo artesanal sea valorado, ¿no? Pero para esto lo que necesitamos es que todas las herramientas que nos aplican a nosotros como industria para tener una mejor alimentación, para tener una alimentación adecuada, sean transmitidas a las personas que también por la lejanía o por su condición no tienen acceso a todas estas herramientas. Es una obligación de los gobiernos, es una obligación de las organizaciones y de la sociedad civil llevar toda esta información para que ellos identifiquen también y también les ayude a preservar sus tradiciones y no hagan este tipo de mezclas, digamos que por practicidad es en las que están incurriendo, ¿no? En utilizar harinas o en no seguir, o por condiciones de que no hay agua, pues cuestiones higiénicas. Creo que esta información es valiosa para todas y para todos y que ayuda a las personas que hacen tortilla artesanal para que tengan un mejor producto, más que inhibirlas, ¿no? Claro, Blanca, justo toda esta parte que nos comentas viene a resonarnos a todos aquellos que estamos pues interesados en saber no solo el tema primario, que es lo principal en el programa, sino también pues en la parte alimentaria, que siempre va a depender de cómo está nuestro sector. En el tema de la tortilla, ¿cómo? Y que además tiene que ver con el tema de las producciones que se están estimando y que están sufriendo mucha variabilidad en cuanto al tonelaje final de lo que se produce de maíz, puesto que está una sequía y porque en algunos estados del país hay otro tipo de temas, Blanca, pero creo que esto lo vamos a tener que dejar para la siguiente que te tengamos acá, porque se nos está acabando el tiempo y te quiero agradecer y que finalmente nos digas, pues, promocionar un poco más a la tortilla mexicana. Claro, por supuesto. Fíjate que la tortilla aún que ha recibido, digamos, muchos ataques y que se dejó de consumir porque se tenía la creencia de que la tortilla engorda, sabemos que es al contrario. La tortilla es una fuente fundamental, es una fuente fundamental de... Oh, no puedes. ¿Estamos ahí? Perdón, disculpen. Sí, Blanca. Sí, Blanca. Estamos llegando ya prácticamente a la parte final. Perdón, mil disculpas. Sí, es una fuente fundamental de vitaminas, es una fuente que tiene vitamina D, vitamina B, y es un elemento que proporciona fibra y que tiene características nutricionales invaluables para las y los niños. Gracias, Blanquita, muchas gracias por esta entrevista. Al contrario, José Luis y Fernanda, muchas gracias por invitarme y gracias. Aquí estamos.